Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en articulación con Salud Mental Podcast, desde la Casa de las Mujeres en Envigado, en el marco del Mes por la Salud Mental Masculina, hablando de masculinidades, de lo que es ser hombre en el arte, de las emociones masculinas, qué es eso, es diferente, es lo mismo. Entonces, sin mucho más preámbulo, les voy a presentar a mis compañeros, psicólogos, artistas que hoy nos acompañan en este video podcast. Arranquemos entonces por Sebas, más conocido como Señor Nowak, psicólogo, escritor, rapero que viene con una apuesta de trabajo por la salud mental de los artistas. Entonces nos cae como anillo al dedo para lo que hoy nos converge. Enfocado además en su trabajo individual como escritor y como músico. Invitado tenemos a Jimair el Original, cantautor envigadeño, joven, que hoy nos va a estar contando qué es eso de ser artista masculino. Y no podía faltar la cota musical por parte de Dieces, autor, compositor, productor, artista egresado de la Universidad de Antioquia, que hoy va a estar acompañándonos también en una conversación. Todas las preguntas son válidas, todo lo que quieran aportar, aquí los esperamos. Bienvenidos. Salud Mental Podcast, un espacio para hablar de salud mental en el arte de una manera diferente. Hey, Dieces, ¿cómo vamos, parcero? ¿Bien o qué? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, señor Nowak, Juan, parcero. Capítulo especial, iniciando tercera temporada de Salud Mental Podcast. Este podcast que, como ya saben, habla de la salud mental de los artistas. ¿Qué más, papi? Excelente, mi hermano. Yo sorprendido porque yo creo que llegamos al cuarto piso en capítulos. Sí, por ahí yo creo estamos. que ese ya es como el 40 prácticamente. Ay, hijo de madre. Hemos remado. No, se ha trabajado bastante y bueno, venimos con una temporada muy cargada de muchos personajes bien calidosos, como el que traemos el día de hoy. Pero entonces empecemos con él, ¿o qué? Pues claro, sí, hay que arrancar con él porque él que está aquí, que va a hablar con nosotros aquí de las masculinidades, en la semana de la masculinidad aquí en Envigado. Entonces nada, Juan, ¿cómo estás? Presentate vos, porque vos sabes presentarte más que nadie, ¿sí o qué? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y bienvenido. Bueno, Dios les pague. Sebas, muchas gracias por todo. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. De verdad que muy agradecido con que me hayan tenido en cuenta para tener el honor de estar en el podcast de ustedes. Muchísimas gracias de antemano a don Nelson. Y un saludito a mi amiga Sara Sofía, que también pues me brindó la oportunidad también de presentarme a estas personas tan maravillosas. Muchas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, dándole. Excelente. Volviendo al ruedo. Ah, bueno, está bien. Primero, felicitarlos por el podcast y ya que van para el cuarto piso, ya 40 capítulos, eso no 40. se hace de la noche a la mañana, eso es un proceso, es un camello, entonces felicitarlos y muchas gracias parce. por tenerme en cuenta para esta tercera temporada. Bueno, para todos, mi nombre es Juan Manuel Alzate, mi nombre artístico es Jimair el Original, soy cantante, compositor y productor musical envigadeño, llevo haciendo música desde hace aproximadamente 8 años. Y soy egresado del Tecnológico de Artes de Borarango. Toda la vida he sido de acá en Envigado. Y una cosa que me representa mucho, que me pregunta mucho es el carriel. ¿Por qué llevo un carriel? Es porque mi familia es jericuana. Entonces, mi familia por parte de mi mamá son de Jericó. Entonces, el carriel pues es originario de Jericó. Hay varios tipos de carrieles. Se sale el envigadeño, el pastuso, el jericuano. Pero pues a mí el que más me gusta es el jericuano. Entonces... Está una chimba. Muchas gracias. Muy bacano. Ahí lo tiene a la orden, ahí están los billetes. Salvajo. Ahí están los sí. bajos. Bueno, Los bajos didácticos. Jimair, ¿lo dije bien? Sí, Jimair. Bueno, Jimair, ¿en qué momento aparece como esa chispa, esa idea de hacer música? ¿Cómo nace eso? Bueno, Sebas, pues mira que realmente desde que he sido pequeño me ha gustado mucho la música y mi mamá me cuenta que desde pequeño he sido una persona, ¿cómo se le dice? Yo palpaba mucho todos los objetos y empezaba como a hacer ritmos con ellos cuando estaba bebé. Entonces siento que desde pequeño como que venía con esa chispa de que me gustan los ritmos, los sonidos. Entonces mi mamá me dice que cogía, por ejemplo, palitos y le empezaba a pegar a objetos, a ver cómo sonaban. Entonces siento que desde pequeño vengo como con esa chispa curiosa, creativa del sonido. Soy muy apasionado por el sonido. Y bueno, desde donde empezó la chispa, toda la vida me ha gustado mucho el piano. Es mi instrumento favorito.
Y desde que tenía más o menos 12 o 13 años, pues yo le empecé a comunicar a mi mamá que me gustaría aprender a tocar el instrumento, que quería estar en clases, quería aprender cómo funcionaba la música, porque pues yo veía un piano, pero no sabía realmente cómo funcionaba, cómo tocarlo. Entonces esa primera chispa fue más guiada por ese instrumento, porque siempre me ha gustado mucho y desde ese momento mi mamá me inscribió a las clases de la Débora. Antes de que la Débora fuera hoy en día el tecnológico, como lo conocemos hoy en día, antes estaba la sede arriba en la Fernando González y al lado izquierdo en la calle que baja del parque hay otra sede. Entonces ahí fue donde yo empecé las clases de piano. Esa chispa empezó por ahí y desde que empecé las clases ya como que la curiosidad fue un poquito más allá y empecé a indagar desde mi casa. Entonces llegaba a la casa y empecé a buscar en Google cómo hacer música, las notas musicales, cómo tocar el piano. Empecé como a buscar obras que me gustaban de piano, como cómo tocarlas, para llevarlas para la clase, para empezar a tocarlas y así. Y realmente como que esa chispa de querer ir más allá del piano empezó con esas clases, porque ya de ahí descargué por primera vez un DAW, descargué FL Studio, entonces empecé a experimentar con los ritmos, con sonidos, y de ahí en adelante fue como que empezó a despertar más esa chispa y me empecé a dar cuenta que realmente era algo que me apasionaba tanto que lo podía convertir en mi proyecto de vida. Entonces así fue como nació esa chispa por la música. Brutal. Entonces, según eso, lo que nos contás, tuviste apoyo de tu familia sin ningún problema. No hubo como que una resistencia que te dedicaras como al arte y eso. Sí, no, total. Yo pues muy agradecido con Dios que mi familia siempre ha sido me han apoyado mucho con la música y es algo que agradezco mucho y siento que define mucho el crecimiento de una persona, el apoyo que le da la familia a lo que quiera hacer su hijo desde un principio y más si está guiado por un buen camino que es por el arte y la cultura. Entonces sí, desde un principio mi mamá me dijo que sí, mi papá también. Y pues muy agradecido porque sí, me brindaron ese apoyo desde el principio. Bacano, ¿no? Y brutal porque también hemos visto que es muy común que los padres o algunos familiares no apoyen a los hijos cuando deciden tomar esa decisión de ser artistas. No sé si a veces algunos de los que están aquí presentes tenemos público hoy acá en vivo en la Casa de la Mujer de Envigado, que ahorita seguramente no harán las preguntas, pero si de pronto tienen algún conocido por ahí que han visto que de pronto la familia no lo apoye, entonces se vuelve más difícil ese proceso, entonces es más duro poder hacer lo que uno ama también como desde el corazón y hacer de pronto lo que mi papá quiera, lo que mi mamá quiera, y ahí empiezan a entrar un montón de frustraciones que al final del día empiezan a joderlo a uno un montón. ¿Sí o qué? Entonces muy bacano que tuviste ese apoyo porque no todo el mundo lo tiene y es súper valioso lo que vos decías, súper importante para poder empezar y arrancar como con ganas y con toda la moral. Total. A mí me surge algo cuando Diego habla de obstáculos, baches, como situaciones así, es en este camino como artista, ¿qué obstáculos has encontrado? Digamos que Diego ponía algo que le pasa mucho y tiene que ver con la familia, que muchas veces la familia, lo decimos porque hemos tenido acá muchos artistas que por ejemplo les dicen, vea, muy rico, que le guste el arte, pero estudia otra cosa, que le puede ir mejor, o así. ¿Qué obstáculos has encontrado vos en tu proceso? Sebas, mira, pues realmente son muchos y de muchos tipos, ¿cierto? No faltan las personas que te dicen que, pues, lo que toda la vida se ha creído y es que le dicen a uno que la música es el camino a la pobreza, que con eso no se vive. Total, a todos los artistas nos han dicho eso. Personas que se burlan de uno. Cuando yo estaba en el colegio, siempre he sido una persona de mucha convivencia, muy pacífica, entonces yo nunca he tenido líos con nadie ni nada, yo me llevaba bien con todo el colegio, pero obviamente habían personas que pues sí, digamos como que les decía a uno, hey, estoy sacando mi primera canción así, y realmente como que pues con la mirada, con los gestos, o hablando entre ellos, pues se notaba que pues como que se burlaban de uno, ¿cierto? ¿Sabes qué? Y lo más paradójico de eso, que uno ahí le pregunta a una persona quién es su ídolo y por lo general es un artista. O un futbolista, pues, sí, alguna cosa, pero si vos vas a ver, no, es un escritor, es un cantante, es tal cosa, y tiene que ver con el arte. Exacto. Y la gente ahí le dice, no te metas que eso no te va a dar plata. Ah, pero tu ídolo es un artista, pues es como que, ¿de qué me está hablando, güey? O no. Total, es que es eso, o sea, la gente apoya a los artistas que ya son grandes, pero no entiendo por qué no pueden hacer lo mismo con una persona que apenas está empezando, o no sé por qué no lo ven de la misma manera, ¿cierto? Pues
va mucho, digamos, en, como decíamos ahorita, en la educación que se les da desde chiquitos, etcétera. Pero sí, totalmente. Otros obstáculos que me he encontrado, Sebas y Diego, pues como te digo, mi familia siempre tuvo el apoyo. Pero, por ejemplo, mi papá siempre desde chiquito me decía, estudia ingeniería de sistemas. Estudia ingeniería de sistemas. Y él me decía, estudia en la de Antioquia. Y pues desde chiquito yo como que decía que bacano, pero no me sentía alto identificado como con esa vocación. Sí me gusta mucho la ingeniería, pero no sentía esa vocación del todo. Entonces, de cierta manera, como que también muchas personas que le dicen a uno que tal vez ese camino no es, o de pronto uno empezando, tal vez los resultados que uno les muestra no son los que la gente espera o a los que está acostumbrados. Claro, porque la gente está acostumbrada a ver artistas que los artistas que ya están en ligas grandes, ¿cierto? Artistas AAA, que sacan temas y la rompen y son temas buenos, y obviamente uno empezando, no es que el arte esté mal, pero es arte que va en su proceso. Entonces hay mucha gente que confunde el inicio del proceso con que uno no va para esa vocación. Entonces siempre se encuentra uno ese tipo de gente. Y obstáculos con la salud mental también, Sebas. Muchas veces duda uno del arte de uno, o se empieza a cuestionar uno si realmente esto es un camino que puede ser destinado a ser un buen proyecto de vida, porque el camino del artista independiente o del artista emergente es un camino que es muy, ¿cómo se le dice? Uno se vuelve una persona muy multifuncional. Exacto, muy Te toca hacer de todo. Toca hacer de todo. Te toca grabar aquí, saber de sonido, saber de no sé qué, tocar de todo. Exacto, se pone uno muy multitasking. Entonces, mucha gente cree que hacer una canción es como que grabarla y ya, pero detrás de eso hay un proceso, ustedes saben, es un proceso del berraco. Entonces está desde el momento en el que uno empieza la canción, la composición, ya uno empieza la grabación, etcétera, el beat, mezcla, mastering, que después para distribuirlo, entonces empieza a montar contenido, empieza a planear eso, lo uno, lo otro, y después uno empieza a subir contenido y tal vez los resultados que uno ve no son los esperados, o que, como te digo, no es que esté mal, pero uno a veces dentro de lo que está acostumbrado a ver, pues se ciega un poco y piensa uno que realmente pues no funciona o está mal, ¿cierto? Porque tal vez uno no ve esos resultados que consiguen otras personas, y ahí es donde entra también otra cosa con la salud mental, y es que uno se compara con los demás. Entonces es un proceso como que entender que esos obstáculos hacen parte del camino, pero sobre todo que están hechos ahí o te los pone Dios ahí para tú darte cuenta que son retos que Él te está poniendo para decirte, si te empiezas a comparar, tienes que entender que tu proceso es distinto al de los demás, tú vas por tu lado y vas bien, no quiere decir que vayas mal. Entonces, como que todo ese tipo de obstáculos, como digámosle mentales, por decir así, o relacionados como con la salud mental, los he pasado, los he tenido, épocas en las que realmente siento que lo dudo, no sé si realmente sí sea lo mío, pero al otro día me levanto y vuelvo con esa emoción de que esto es lo que amo. Entonces, es un camino muy curioso, muy bonito, muy creativo, con muchos baches, pero esos baches hacen que el camino sea, exacto, que el camino sea divertido y no sea pues monótono. Yo ahí con eso que estás diciendo, yo te pregunto, porque digamos uno ya en el diálogo, cuando habla de las luchas, ya uno la aterrizó, entonces uno dice, no, yo me levanto con fuerza, con ganas, ¿cierto? Pero en ese momento, cuando estás en la duda, cuando está la frustración, cuando está el dolor, ¿cómo tratas de resolver eso? ¿O qué herramientas tienes para lidiar con eso que aparece? Pues Sebas, primero lo que más me ha servido, lo que siento que más me sirve es orar. Yo soy una persona católica, vengo de familia católica, creo en Dios, y más allá de estar arraigado a, pues digamos, a una religión, simplemente pues dentro de mi espiritualidad creo en Dios y veo a Dios como un amigo con el que puedes hablar. Entonces yo creo que definitivamente lo que más me ayuda es orar, a sentarme a orar, sentarme a hablar con Dios, a hablar conmigo mismo, como sacar un espacio en el que de pronto esté un poco más tranquilo, esté solo. Me gustan esos espacios en los que estoy solo porque es bonito para uno también conocerse y darse cuenta qué está pasando dentro de uno. Entonces eso me ayuda muchísimo. Otra cosa que me ha ayudado mucho, ya digamos
por otro lado, que serían como técnicas cuando me intento relajar o de pronto me siento un poquito ansioso, me suelo dar un baño de agua fría, eso me ha ayudado demasiado. O sea, no entiendo una cosa tan simple como bañarse con agua fría, o sea, fría. O sea, No, ayuda yo no tanto. lo haría ni por el... No, y yo un tiempo viví en una casa que solo había agua fría. Eso cuando Y se por el abría la berraco. canilla, solo agua fría. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan. Conversar con un amigo, una cosa tan sencilla y uno no lo cree o no lo llega a dimensionar. Pero, bueno, ahora contestándote a eso que me decías de obstáculos, la soledad también es un obstáculo súper que está presente. Entonces, en esos momentos de soledad en los que uno no tiene como tantos amigos o personas con las que uno comparte tanto el arte, son muy difíciles. Entonces, ¿qué me ayuda, por ejemplo? Tener una buena conversación con un amigo. O sea, algo tan sencillo como conversar y decirle, siento esto, pasa esto, no sé qué hacer. O sea, súper sencillo, pero algo que a los seres humanos nos llena mucho y nos libera mucho emocionalmente. Conversar, hablar con mi familia, con mi mamá. Suelo conversar mucho con mi hermanita. Mi hermanita es como mi mejor amiga y yo le cuento todo y le digo, Lalis, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas? Me siento así. Entonces eso es como también ese tipo de cositas que me ayudan mucho en esos momentos. Yo lo definiría como conversar con Dios, con mi mamá, con mi hermana, con un amigo, tener un espacio en el que pues pueda estar yo solo y también sentir lo que estoy sintiendo o escribir. Me gusta mucho escribir lo que siento. Suelo coger un cuaderno y empiezo a escribir, me siento eso, ta. También me gusta muchísimo y me libera mucho. Brutal. Ve, ahí con eso quiero entrar pues al tema que nos trae hoy y es a ese, dentro de la Semana de las Masculinidades, ese ser hombre en el arte. Ahorita me hablabas de la soledad y de tu grupo de amigos, ¿cierto? ¿Cómo te ven ellos como artista y como persona que hace arte, como un hombre que hace arte? Y también, ¿qué visión tienes tú de la particularidad que puede ser ese ser hombre como artista? Bueno, Sebas, pues primero yo digo que uno tiene que rodearse de personas buenas y que te fortalezcan y te impulsen a salir adelante. Porque si te rodeas de malos amigos, a la final pues te vas a terminar hundiendo. No lo digo profesionalmente, sino que tu vida se empieza a hundir de a poquitos, aunque uno no se dé cuenta. Es muy importante rodearse de personas. No tienen que estar en la misma industria que tú, pero entender que estás luchando por tus cosas y apoyarte en ese sentido. Relacionado con cómo me ven mis amigos son todos súper parchados y todos nos vemos como, a pesar de que, digamos, ya todos no estamos de pronto tan unidos, o sea, no unidos, sino que ya no nos vemos tan Cada uno seguido. está como en la suya, pues, obviamente. Exacto. Nosotros entendemos que cada uno está haciendo su vida. Entonces es bonito eso porque mis amigos, yo como siento que ellos me ven y como yo los veo a ellos, es eso. Tal vez no nos vemos todos los días así, pero estamos cada uno luchando por nuestras cosas y ellos están viendo todo lo que yo hago todos los días. Entonces ven cuando subo una canción o algo y yo siento que mis amigos me ven es como él está luchando por sus sueños, está luchando por su vida, como una persona cualquiera que se levanta a trabajar todos los días, que se levanta a luchar por sus metas. Entonces siento que ese es el punto de vista que tienen ellos de mí, ¿cierto? Tal vez en el tema, digamos, de salud mental es un poco más incomprendido porque uno les dice a ellos, pues si me siento mal, pasa esto, o como artista me siento incomprendido, me siento solo, y ellos piensan, pero ¿cómo solo si tenés amigos? Mira, estás con tu familia. Pero realmente, a pesar de que uno a veces esté rodeado físicamente con personas, uno también siente la soledad, porque es lo que te digo, es un camino muy solitario, porque tal vez más adelante uno se rodea de personas que también están en la industria, pero sobre todo al principio o estando en el colegio, pasa mucho eso, que a mí me pasaba que en el colegio de verdad no había casi nadie que también le gustara la música o que se viera como tan guiado por ese proyecto. Entonces fue como hacer todo muy solito desde mi casa. Entonces, a pesar de que yo tuviera amigos o me relacionara en el colegio, pues siempre fue como que
Como que, hey, quisiera No sé, compartir no con sentir alguien. como ese apoyo de, hablemos de música, hablemos de cosas, era muy difícil, pues. Claro, total, como que me gusta compartir con mis amigos, pero ojalá tuviera alguien con quien hablar de música. Entonces, suele pasar mucho eso, pero definitivamente ese punto de vista es de que, como cualquier persona, estamos saliendo adelante, luchando por lo que queremos. Pero agradecer antes un poquito aquí a la Secretaría de la Mujer, a la Alcaldía de Envigado, que nos tiene aquí sentados hablando de masculinidad en esta semana. Y bueno, también como una pregunta que te quiero hacer es como, a veces al artista se le nombra o se le dice que no puede ser muy frágil, que no puede ser, que si es un hombre tiene que ser un hombre, que no sé qué. Por ejemplo, a veces si uno escribe canciones románticas que es esto tan gay, que es tan cacorro, disculpan las palabras, pero así decimos, ¿sí o qué? Como que, ¿cómo manejas de pronto ese tipo de comentarios? Por ejemplo, yo hago pop, mi música es muy romántica o despechada, pero cualquiera diría, no, esa música tan cacorra, que hombre, eso que no sé qué. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo te va? Por ejemplo, digamos que nosotros, pues como con el combo, Seba, mi hermano, como los amigos que tenemos, somos muy conscientes de nuestra feminidad, de nuestra fragilidad y lo manejamos muy bien y sabemos, pero también hay gente que no es capaz de eso. Y el arte también como que nombra ese tipo de cosas a veces y no es tan fácil. ¿A vos cómo te va como con ese asunto? Total, súper de acuerdo contigo. No, Diego, mira, pues realmente yo soy una persona que, ¿cómo te lo digo? Los seres humanos, independientes si somos hombres o mujeres, dominamos un poco más en nuestra energía femenina o masculina. Y, por ejemplo, yo siento que soy una persona con mucha energía masculina, pero a veces siento que predomina más mi energía femenina. Con eso me refiero a que con esa energía femenina es como las mujeres, tú sabes que tienen un sentido del amor o de la maternidad muy lindo, son muy cuidadoras, son muy bonitas, son muy especiales. Entonces siento que la energía femenina a mí predomina mucho y te lo digo mucho más, o sea, más que todo porque yo fui más criado por mi mamá y mi hermana que por mi papá. Cuando yo estaba en quinto de primaria, mis papás se separaron. Entonces yo de ahí en adelante viví solo con mi mamá y mi hermana. Entonces esa crianza que se me dio de ahí en adelante en mi adolescencia o en mi pubertad, pues fue más guiada como por ese lado femenino. Entonces, normalmente cuando yo tenía un problema, más que contárselo a mi papá, o sea, yo siempre me llevé muy bien con mi papá, pero me inclinaba más por mi mamá y mi hermana. Entonces, como que esa educación que me dio mi mamá y mi hermana, como que me hizo caer mucho en cuenta de que yo también soy una persona cariñosa, linda, que no tengo que sacar ese lado como de bravucón ni nada, sino que simplemente es cuestión de ser yo mismo y que no está mal sacar como tú lo dices, que tú haces música pop. O sea, hay muchas personas que hoy en día todavía tienen ese estigma de que hacer música pop o hacer reggaetón romántico es cacorro o es gay o que se ve pues como que, qué loca, ¿sí me entendés? En cambio ven un rapero y le dicen que sí, que teso y listo. Y bueno, está bien y todo pues lo que piense cada uno, pero realmente no siento que haya que estigmatizarlo de esa manera, porque la música es música en sí ya. O hay personas que dicen que ese género de música es solo para los hombres o para las mujeres o es más para un lado. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver y yo pienso que la música es simplemente un lenguaje universal, ¿cierto? Independiente, exacto, de la letra, del género. Por ejemplo, yo tengo muchas canciones románticas, y tengo otras que son de pronto un poco más rudas o son un poco más groseras o hablan un poco más como de mi proceso de salir adelante. Pero independiente del género o lo que sea, Diego, pues realmente la música es música. Y no pienso que haya que, digamos, estigmatizarla hacia un género o hacia un lado más Sí, que otro. sí, totalmente, y porque también uno lo puede ver y analizar como lo que pasa en el día a día. Vos escuchado una canción de Karol G, a vos como hombre te gusta, y vos decías, qué chimba de canción, o el man escucha una canción, una vez escucha una canción del Fercho y dice, marica, qué chimba, me gusta también. Y no es que sea como que de hombre o mujer o de un lado para otro, no, simplemente es música, tiene su mensaje y cada quien se identifica como quiera. Y eso, pues creo que es algo de lo que hay que hablar también, porque como vos decís, se estigmatiza demasiado el asunto. Total, pasa demasiado. Es que yo creo que ahí también va esa concepción que nos inculcaron del ser hombre y en muchas familias, porque no pasa en todas, y es esa formación del ser hombre rudo que tiene un sentido protector, y digamos que las familias tradicionales
se movían en esa lógica también, porque pues el señor tenía que salir, trabajar, luchar y había un asunto como de fortaleza y desde muy niños le transmitían eso a los pelados y hay unas lógicas ahí que digamos fueron evolucionando y que tienen un sentido. Yo lo digo porque pues tradicionalmente y en las familias antioqueñas son muy así, que tiene ese punto fuerte de, valga la redundancia, de la fortaleza, del temple, pero tiene esa sombra que ya es de no se expresa, los hombres no lloran, usted tiene que ser un macho y el macho es así, asá, asá. Entonces por eso también todavía a hoy estamos digamos en unos momentos donde esa comprensión del ser hombre y a veces de entender a otro hombre cuando requiere acompañamiento, cuando está triste, cuando está sensible, es difícil. Vos ahora lo ponías, la persona con la que vos te sentás a hablar de tus emociones es tu hermana. Con tus amigos hay una relación de otras cosas, pero muchas veces llegar y decirle al amigo eso, de decir, ve, parce, es que yo me siento muy solo en la industria, me siento muy solo en esto que estoy desarrollando. A veces, digamos, ahí caigo a algo que para esta temporada le vamos a apostar y es también la reflexión sobre el síndrome del impostor. ¿Cuántas veces aparece? Y que ahorita vos lo nombrabas, entonces está ese, ¿será que sí soy bueno para esto? ¿Será que esto sí es el camino? Y ahí es difícil, a veces entre hombres, como que empatizar con esa situación que vive el otro. Es un proceso que a muchos todavía les cuesta, que es un ejercicio constante de seguir evolucionando, pero que esa es la tarea, y ahorita lo hablábamos. Entonces, Diego hace pop, pero en muchas cosas, digamos, yo soy rapero y yo soy súper sensible, y mi lado femenino en muchos aspectos aparece, desde lo que escribo, desde lo que nombro, desde la manera que hablo, desde cómo siento la ciudad, mi país, las relaciones. Y eso no me quita, pues antes me potencia. Y siento Claro. que hace parte de esas fortalezas que se tienen y esa posibilidad de ver al otro, ver a la otra de una manera distinta. Yo creo que es tener las dos cosas de los dos bandos. O sea, marica, tener tu masculinidad segura, uno es súper seguro de lo que es, pero también tienes su fragilidad y tu feminidad también sin ningún problema. Y eso hace que uno potencie todo de una manera súper increíble. Bueno, vamos a tirar una cuñita acá. Esta temporada vamos a estar en Naturalia Café en Laureles, allá a media cuadrita de la UPB, para que vayan agendándose, para que caigan. También vamos a tener público para que nos acompañen, y las personas que acá, si de pronto tienen preguntas, también nos las pueden ir pensando y nos las van diciendo para que hablemos, para que charlemos. Si de pronto tienen alguna duda, si quieren saber algo de nosotros como artistas, si quieren saber algo de la Semana de la Masculinidad y tienen preguntas acerca de eso, también bienvenidas sean las preguntas. Bueno, papi, ¿cómo te encontramos así como en las redes y todo eso, que la gente vea lo que estás haciendo, que te sigan? Bueno, en las redes me encuentran con mi nombre artístico @jimair.el.original. Aquí la vamos a poner. Mi nombre artístico se escribe Jimair, Jimair.el.original, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Listo, ahí están las redes. También sigan el canal de Autor Anónimo, que aquí es donde estamos subiendo los podcasts continuamente. Tratamos de hacerlo cada 8 días. Entonces, para que nos sigan también al señor Nowak, a Dieces, a Sergio, a Fernanda, que estamos aquí, que somos el equipo que trabaja en Salud Mental Podcast. Gracias a la Secretaría de la Mujer, Alcaldía de Envigado, toca el pastel ahí porque yo soy muy olvidadizo, por tenernos aquí, por tenernos aquí para hablar de la Semana de la Masculinidad, que es súper importante. Está muy bien que sí, el hombre siempre ha tenido como el papel importante, lastimosamente, pero hay muchas cosas que los hombres no hablamos, hay muchas cosas que no se habla
por eso mismo, porque es que, pues, que somos los fuertes, que tenemos que no podemos decir nada, que tenemos que quedarnos callados, que somos los que tenemos que levantar el hogar y un montón de cosas, y por eso nos quedamos callados muchas veces, nos tragamos muchas cosas, y eso, así no lo crean, así no lo creamos, nos afecta un montón, porque lo que decís vos, hablar, eso libera demasiado. Hablar, escribir, en nuestro caso como artistas, soltar eso que tenemos es súper valioso, súper importante. Hagámoslo más seguidos, con la hermana, con el hermano, con el amigo, con el papá, con quien quieran, con quien sientan esa confianza, que realmente sea un lugar seguro para ustedes. Háganlo, que si realmente es su mejor amigo o es su persona más querida, no los van a juzgar. O bueno, que los juzguen, pero no les van a decir ni chimba, pero van a estar ahí para ustedes. Puede que no les den un consejo, tampoco es necesario, simplemente hablar y soltar, ya con eso uno tiene un montón. No es necesario que esperes una retribución o que te den, ay, no, estoy esperando que me digas algo. No, soltalo, y ya si de pronto la persona te quiere decir algo, pues lo aprovechas también, y si te sirve bien, y si no, también seguimos derechos. Pero sí hablar, contar lo que nos pasa, si tenemos una dificultad, poder compartirlo sin ningún problema. Y entonces nada, ¿qué más le preguntamos aquí al muchacho? O si ustedes tienen preguntas acá, también bienvenidas. Pille, hay algo que este podcast tiene como premisa, y es que la mente del artista es una mente distinta de entrada, ¿cierto? Y ahora, y no es por creernos, pues, que no, no, pero es real, somos pues. seres super, no, y no que, Claro. digamos que se potencian otras habilidades dentro del sistema nervioso, y eso hace que el acompañamiento, que la manera de pensar, de habitar el mundo del artista sea distinta. Ahora, yo quiero con eso ir a otra pregunta, y es, ¿qué te hace diferente desde ese rol de ser hombre, desde el contexto artístico? Sí, yo soy claro con la pregunta. Sí. Sebas, no, yo creo que precisamente es que en mi música saco mucho mi energía femenina, o de una u otra forma. A veces, por ejemplo, escribo una canción y escribo una letra y pienso, ¿será que eso suena muy, como se le dice? Muy Muy dulce, rosa, muy fresa, sí, sí. Pero escucho mi intuición, y si mi intuición me dice que me gusta, lo hago. Entonces es cuestión como también de que he entendido que yo puedo ser yo mismo, y que al que no le guste, pues que no lo vea y ya. Y Pues la, no, y la pues, intuición, es muy y la fácil, intuición sí. es muy femenina, pues, normalmente. Exacto. Total, no, o sea, yo he aprendido eso. Yo tengo una personalidad, como cualquier persona tenemos una personalidad, y he entendido que hay personas que les parece, digamos, raro cuando un hombre saca un lado un poco más sensible, un lado un poco más tierno, y de eso no tiene nada de malo. Es que yo creo que el problema, y precisamente volviendo al tema ahorita de que las familias santoqueñas desde digamos que desde antes se ha venido con eso de que el hombre es el rudo y que va y saca la casa adelante y listo y ta. O sea, eso está bien y todo, pero yo creo que el problema fue que nosotros categorizamos entre hombres y mujeres cómo debemos sentirnos. O sea, fuera de que somos hombres y mujeres, simplemente somos seres humanos que sentimos y ya. Totalmente, parce. así Independiente de la orientación sexual, de lo que tú pienses, de si eres hombre o mujer, lo que sea. Simplemente somos seres humanos que, como cualquier ser viviente, sentimos cosas, ¿cierto? Entonces, es cuestión de que todos como que empecemos a empatizar un poco más por ese lado, y no nos encajonemos en etiquetarnos, sino entender que somos simplemente seres que sentimos y que nos expresamos, y que todos somos distintos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que nos hace iguales es que todos somos distintos. Entonces, como hombre, siento que he logrado sacar en mi arte ese lado que a veces uno se cuestiona como hombre, de ¿será que me veo ya un poco más sensible, un poco más, como más fresita, como más bobito? Siento que cada día más, pero siento que lo he logrado sacar muy a flote, ese lado de esa energía femenina, de esa sensibilidad. Y fíjate con eso que vos decís, que empezamos, cuando empezamos a hablar de muchas veces de ese lado más sensible, que asociamos con lo femenino, a veces lo ponemos en diminutivos. Porque entonces es el más que me veo más fresita, o que me veo más bobito, o tal cosa. Y tiene que ver también con esa formación que está muy, muy intrínseca en lo que hacemos, ¿cierto? Total. No, tenés toda la razón. Y pasa mucho, y
Es eso, yo creo que hoy en día se ha logrado entender mucho que, pues con la generación de hoy en día, la juventud, hemos logrado entender mucho que pues realmente esa mentalidad con la que vienen las familias no es la correcta. Y eso me alegra mucho, pero definitivamente, y creo que ustedes son testigos y muchas de las personas que somos testigos, que todavía hay mucha gente con sus estigmas, lo que decíamos ahorita, que piensa que la música es el camino de la pobreza o que un hombre tiene ciertas características y si no sigue estas características no es un hombre de verdad, etcétera, todo eso. Entonces, como hombre, yo siento que es más cuestión de identificar, o sea, muy bacano cuando uno se siente así súper seguro, total, bacano, pero es eso, no encajonarnos en que si somos hombres tenemos que ser así, o si somos mujeres tenemos que ser así, sino simplemente que somos personas que sentimos y el hecho de sentir una cosa u otra no nos disminuye ni nos pone un nivel por debajo de otras personas. Entonces siento que con la música he querido expresar eso, siento que aún voy descubriendo cómo lanzarle ese mensaje al público y cómo lanzarlo de la forma adecuada, pero creo que lo he logrado ir haciendo de a poquitos, con mis letras, con lo que hablo. Por ejemplo, tengo una canción que habla de mi niño interior, entonces me gusta mucho porque hablo como de ciertos traumas de mi infancia y cómo lo he ido abordando y cómo ya hoy en día veo a ese niño interior. Entonces, como hombre es cuestión de eso, de que entendamos que cuando se sienten mal, muchachos, cuando estén mal, cuando sientan algo que sienten que la sociedad los puede juzgar, pues es realmente cuestión de que entiendan que es una etiqueta lo que se nos ha puesto y que no, eso no quiere decir que lo que sientan esté mal, es simplemente un sentir que está bien y que de una u otra forma hay que sacarlo a flote o desahogarnos, ¿cierto? Pues por eso precisamente yo digo que el arte es tan bonito, porque el arte es para expresar, para desahogar, para liberar y pues obviamente para compartir eso y que otra gente se sienta identificado y también se pueda desahogar con esa música. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos preguntas aquí del público. ¿Nos las van a hacer o qué? De una, lo que quieran preguntar. La pregunta es, ¿qué aspectos de la masculinidad piensas que se deben transformar? Corchadores. Empezó Muchachos, bien. Dios les pague, nos vemos otra vez. Bueno, más que todo, yo digo que es cuestión de entender que el hecho de lo que se nos ha, digamos, dicho desde la infancia no es lo correcto. ¿A qué quiero ir con esto? Conozco muchas personas que me dicen, desde pequeño mi papá me enseñó esto y eso, mi papá me enseñó que un hombre no llora. Y siento que hay muchas personas que cuando uno les habla de traumas de la infancia no entienden bien qué significa y no entienden lo importante que realmente es la educación en la infancia, ¿cierto? Se dice que en la época de la infancia y digamos la adolescencia es donde se forma la persona, ¿cierto? O digamos que se forma los pensamientos de la persona, digamos la filosofía de vida de la persona, etcétera. Pero es cuestión de entender eso, que hay muchas personas que tienen un actuar a veces, digamos, por ejemplo, una persona que es violenta. A veces muchas personas no se dan cuenta que son violentas o que no son violentas en su hogar y creen que es normal o creen que, por ejemplo, no sé, gritarle a la mamá o pegarle a los hermanos o ser grosero, brusco. O sea, hay personas que en serio lo ven normal, pero no porque lo sea, sino porque desde pequeños ha sido algo tan normalizado para ellos que ya hoy en día es normal y no está mal, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero invitar yo a todos los hombres que están viendo esto? Que vuelvan a recordar la infancia, vuelvan a esos momentos, vuelvan a eso que se les enseñó desde pequeños y ya quienes son hoy en día empiecen a cuestionar si realmente ustedes piensan que quieren seguir con esa enseñanza de vida, ¿cierto? Si es adecuada, si creen que está mal, porque muchas veces decimos hoy en día es que siento mal o me pasa esto o me está sucediendo esto y es por ese tipo de hábitos que desde la infancia se nos han inculcado como hombres, ¿cierto? Entonces yo los invito a eso, a que se sienten un momento y recuerden esos primeros momentos de la infancia y se cuestionen si realmente es algo con lo que ustedes resuenan, si sienten, puede que recordándolo se sientan que no es lo correcto, sientan que sí, o se empiecen a dar cuenta, uy, es que mira, mi forma de actuar fue por eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo me he dado cuenta de eso, volviendo a mi infancia, me he dado cuenta que mi papá sufría de ansiedad y depresión.
Entonces yo vengo de familia con ese trastorno por parte de mi papá. Y volviendo a mi infancia, yo recuerdo mucho que yo veía a mi papá teniendo muchos ataques de pánico o de ansiedad. Y yo en ese momento, estando de niño, pues yo sufría mucho porque uno de niño, uno no entiende qué está pasando, uno es todo nervioso. O sea, yo era con el corazón a mil. Y volviendo ya a quien soy hoy en día, cuando me dan esos ataques de ansiedad o vuelvo como a esos momentos de tanta tensión emocional, recuerdo que desde pequeño viví mucho eso y vi mucho esa imagen. Entonces, volviendo a recordar eso, uno se da cuenta de que hay ciertas cadenas que uno tiene que romper o hay ciertas cosas que uno tiene que ir analizando y mirar, como te decía, si uno resuena con eso o no. Pero sí, esa es mi invitación, a que vuelvan al pasado por un momento a mirar cómo se sienten, cómo se sentían y mirar si eso resuena con ustedes hoy en día. Yo, complementando eso que vos decís, hay algo que como hombres debemos transformar o es algo que yo diría sería, nos transformaría mucho como sociedad y son, cuando hablamos del machismo, lo ponemos a veces muy grandote por allá y hay un montón de micromachismos que hacen parte de la cultura cotidiana. A veces pensamos que hacemos bien por cosas que no estamos haciendo bien. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi carro, todo el tiempo le digo a mi pareja que yo la recojo, pero es para tener un control de esa persona. Sí. Y entonces, claro, ay no, es que él me brinda seguridad, tan lindo, se ve tan bello, pero en el momento en el que ella no quiera que la recoja, hay un conflicto. Problema, claro. Se arma un mierdero, como decimos. Ajá. Esos son micromachismos. También hay uno por el que podemos decir que se dan muchos de los feminicidios y es pensar que el otro y la otra nos pertenecen, son de nuestra propiedad. O sea, cuando estamos en una sociedad donde, pues, en una relación sentimental, donde estamos construyendo dos y obviamente digamos que se piensa en un futuro con una persona, pero las cosas no funcionan por X o Y razón. En ocasiones pasa que yo digo, no, es que ella es mía, me pertenece, hace parte de mí. Y desde ahí es que hay que entender que el otro piensa distinto, que la otra piensa diferente, que tiene una visión del mundo, que toma unas decisiones distintas y que de eso, pues, y que eso es muy rico y es muy valioso. Y que si esas decisiones distintas circulan diferente en el ciclo de vida conmigo, pues muy doloroso, muy triste, muy de todo, pero hay que aceptarlo. Y esa es la parte donde yo creo que es de esos temas álgidos que pasan en las relaciones entre hombres y mujeres y que nos han llevado como a ser tan violentos en muchos momentos. Pensar que el otro es nuestra propiedad. Total. Sí, totalmente, claro. Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Por allí. Por acá hay una pregunta. Bueno, la pregunta es, para que escuchen aquí, dentro de sus emociones, ¿qué emociones expresas a través del arte? Que no, como hablabas ahorita, que lo hacías mucho, hablabas con tu hermana y eso, que no salen hablando con ella también. Bueno, muy buena pregunta, me gustó mucho. Pero mejor la respuesta. Definitivamente hay muchas cosas que, como vos decís, a pesar de que uno conversa con ciertas personas, uno no cuenta. Hay muchas cosas que uno no dice o tal vez uno como que medio la saca por ahí y no termina de decirlo todo, ¿cierto? Entonces queda uno como a medias, como con ese dolorcito ahí. Ese tipo de cosas yo las expreso en el arte. Incluso tengo muchas canciones que no he sacado o no voy a sacar porque ya lo que digo es muy profundo. Entonces no me gusta que salga al público algo tan personal, ¿cierto? Todos tenemos pues como un límite normal, ¿cierto? Yo he hablado de cosas muy personales en mi música, pero tal vez hay un punto en el que uno ya se conserva. Cosas más personales. Sí, exacto. Hay cositas que son solo para uno. Pero ese tipo de cosas que yo no hablo con los demás, aprovecho es para eso, para escribirlo, para así sea que quede en un cuaderno o en una nota o lo que sea, pero uno como que no, tal vez no guardarlo o de alguna forma liberarlo. Ese tipo de cosas que yo no hablo con mi hermana, en muchas canciones las suelo decir. Incluso
en mis canciones, hay ciertas canciones en las que, digamos, de una u otra forma, pues, digamos, digo groserías o de cierta manera, ¿cierto? Que son cosas que normalmente tal vez no sería tan brusco a la hora de hablarlo. Entonces, ese espacio musical es donde yo aprovecho para tal vez ir un poquito más allá y poder desahogarme y contarle cosas a la gente que yo realmente siento. Por ejemplo, en muchas de mis canciones o en una de mis canciones hablo de precisamente lo que decía ahorita, que en el colegio realmente como que la gente dudaba mucho de mí y había mucha gente que no confiaba como lo que yo hacía y se burlaba, pero ya hoy en día ya sí, ya soy un cantante, soy un compositor, soy un productor, ¿cierto? No lo digo de que, ya soy el más conocido, no, pero si uno lo cree, uno lo soy. Entonces, muchas de esas cositas o esas rabiecitas que yo llevaba de pronto guardadas, por ejemplo, desde el colegio o cosas así, como que aprovecho ya hoy en día, ahora que ya siento como que puedo expresar más y que quiero expresar más, aprovecho para dejarlas plasmadas en un ritmo y compartirla con la gente. Y me parece que ojalá uno no guardara tanto la música y sacara más lo que uno sintiera. Hay muchos artistas, y a todos nos ha pasado, muchos artistas que tienen música muy buena, pero la tienen guardada, nunca la sacan. Y qué chimba sería que el mundo conociera eso, que conociera eso, que sintieran, porque es muy chimba cuando uno escucha una canción nueva y uno dice, es que ese marica está hablando de lo que yo siento, es que es la misma historia. Entonces, ese tipo de cosas, esas rabiecitas más que todo, que no hablo con mi hermana o así, suelo utilizarlas para escribirlas en la música y en la mayoría de las ocasiones suelo sacar esa música. Yo ahí complemento eso con algo que pues los que siguen el podcast, Diego cuenta mucho su historia. Yo tengo una historia muy famosa, es mía, o sea, es mía. Sí, La más famosa del podcast, weón. Sí, la historia más famosa del podcast es la historia de Diego y su tusa. Y también de, por ejemplo, esas cosas que son dolorosas de decir y que no se nombran tan fácil. Pues yo lancé un libro y un EP en relación a la prevención del suicidio y hablar de un tema que para muchos es como eso, como se toca, ¿cierto? Hablar del dolor y por ejemplo, vos ahorita decías algo de lo personal y de canciones que son muy personales. De entrada yo pensaba, porque después dijiste, es que hay artistas que tienen tantas cosas que quieren decir y no las sacan. Yo pensaba, parce, ¿y por qué no lo saca? O sea, realmente puede ser que eso que vos tenés ahí guardado, que habrán cosas que son muy, muy íntimas y listo, y está bien. Pero yo he visto letras tan lindas de artistas cuando están en esos momentos como más ensimismados, que narran unos detalles tan puntuales y que vos decís, uy, esto tan bonito y cómo se le ocurrió, por Dios. Y eso, a veces ponerlo en palabras para ir a la pregunta, hablarlo con un otro, una otra, no es fácil. Yo voy a la historia de Diego por algo. Diego en ese momento se la pasó farreando, jodiendo, haciendo de todo. Si usted no sabe mi historia, tiene que ir a escuchar los podcasts anteriores, porque todos están. Entonces hablé de eso. Pero yo recuerdo que eran pocos los momentos de poder hablar a profundidad de eso. Si bien se hablaba, porque sí se nombraba, o sea, la tristeza estaba, poder narrarlo aparecía, pero el arte tiene esa bendición de sacar las cosas como más, de una manera mucho más potente. Totalmente, así es. Tenemos tiempo para otra pregunta, ¿cierto? Bueno, la pregunta es, si la entendí, es cómo desde lo masculino, que se supone no podemos ser tan frágiles, cómo pides ayuda, si de pronto no estuvo tan presente esa figura paterna y como nos dijiste, estabas ahí más que todo con tu mamá y tu hermana. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que si hay una secretaría de las mujeres, qué chimba sería que hubiera una de los hombres, ¿cierto? Obviamente son dos temas muy distintos y el tema, pues, digamos, con las mujeres, pues, es más complejo en cierta manera las problemáticas que hay. Pero siempre he dicho que también sería muy chimba y, por ejemplo, este espacio, por eso les decía que me parecía tan bacano que haya un espacio en el que se pueda hablar de la salud mental en los hombres. A ver, mi papá... Bueno, yo creo que aquí nadie lo sabe, pero mi papá se murió hace poquito, se murió el 1 de mayo. Y mi papá siempre me decía,
el que habla se salva. Él siempre me decía mucho esa frase. Entonces, él iba mucho a grupos de alcohólicos anónimos. Él era una persona que compartía mucho con personas que también sufrían la misma enfermedad, ¿cierto? O sufrían de alcoholismo. Y algo que les enseñan mucho en los grupos, o que él aprendió en ese proceso de su enfermedad y con todos los procesos que tuvo con personas también con la misma enfermedad, es eso: el que habla se salva. Eso es una de las enseñanzas más grandes que me enseñó mi papá. Entonces, por más difícil que sea y por más que uno a veces no quiera, yo creo que es el llamado de ayuda más fuerte, por decir así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algo más fuerte que eso es darse cuenta que una persona se va a suicidar, darse cuenta que una persona se está cortando, que se está haciendo daño. Eso es súper alarmante, obvio, pero una forma más, digamos, de atender la situación más prontamente o de darnos cuenta de cuando algo va mal es hablándolo, ¿cierto? Como te decía ahorita, algo tan sencillo como hablar con alguien y así. Entonces yo creo que si uno no habla nada, si uno no dice nada, si se queda callado, tal vez haya gente que encuentre señas de que uno anda mal o que uno tal vez está pensando en suicidarse, etcétera. Pero qué chimba sería tal vez no llegar hasta esos extremos en los que ya una persona se hizo daño o una persona ya pues se suicida. Entonces siento que hablar, se nos tiene que enseñar más a hablar, ¿cierto? Toda la vida se nos ha dicho, bueno, si se siente mal, hable. O a los hombres no se nos ha dicho, es que un hombre no llora, o un hombre no tiene que hablar de huevonadas, o un hombre para qué le va a estar contando a la mujer que se siente mal, entonces se va a ver como un bobo, entonces usted no es el hombre de la casa, etcétera. Pero se nos tiene que enseñar a hablar más, hablar, comunicar. Si uno no dice nada, nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? O se van a dar cuenta por otras cosas, como con la música. ¿Quién se va a dar cuenta que tenés música si no la sacás? Etcétera. Entonces, el que se habla, salva. Me gusta mucho esa frase y siento que es muy acertada para cualquier persona que... Es duro. Uno a veces no quiere, se niega, se reniega, piensa que no es lo correcto, que lo van a juzgar, todo. Es muy difícil, pero definitivamente siento que en la educación que se le ha dado a los hombres falta más eso, falta enseñarnos a que hablar no está mal y hablar de lo que sentimos no nos hace menos, no nos hace bobos, etcétera. Entonces siento que eso, el que habla se salva. De hecho, yo creo que eso es mostrar mucha inseguridad, como inseguridad de no poder transmitir ni hablar lo que sientes, más que decir, no, yo no hablo porque soy muy seguro de mí. Pues mentira, o sea, marica, estás escondiendo y reprimiendo lo que sientes por no mostrar tu inseguridad a otras personas. Entonces, súper importante eso. ¿Hay más preguntas por ahí? ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Por ahí atrás hay... Por allá atrás. ¿Cómo expresamos las emociones los hombres y cómo debería ser según... ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan los hombres cuando otro hombre se expresa? Exacto. Hay algo que pensaba mucho ahora, pues, como en el tema del mundial, y es que por ejemplo, el hombre en los contextos de reunión, de fútbol, de eso... Es en esos momentos donde el hombre se da el permiso a abrazarse con otros y de una manera como fuerte, como gol, hijo de madre, y conectemos y todo. Y hay momentos de mucha pasión que sacan esa parte de lo masculino, pero también a veces ver al hombre frágil, vulnerable, sensible, llorando... nos pone en un espejo un montón de temas que resuenan en nosotros y que a veces verlo en el otro, lo digo por la generalidad, porque muchas veces en espacios de reunión puede haber burla o puede haber distancia con esa emoción o puede haber como cierto repudio, porque también nos pone, siento yo que es como un espejo de eso que también nos puede pasar. Sí, o sea, yo creo que también es muy común ver un rechazo cuando un hombre se acerca a otro como de una manera muy cariñosa. No sé si les ha pasado, pues afortunadamente yo tengo un círculo de amigos que son muy tranquilos con eso, pero sí es muy notorio en esta sociedad que cuando un hombre va a ir a darle cariño a alguien,
o decir, marica, es muy difícil que alguien le diga te quiero o te amo a otro hombre, es muy duro, y pues, y es como una forma muy normal para mí decírselo a una mujer, a un hombre, es la misma chimba decirle a un hombre, a una mujer, te amo, te quiero, porque simplemente es el mismo cariño que te puedo sentir yo por Sebas, al que puedo sentir por el otro parcero, o sea, es como que a otra parcera, es como lo mismo. Pero sí creo que en la sociedad se ve mucho en los masculinos, en los hombres sobre todo, de no decir te quiero, no abrazar, siempre el saludo es un puñito, pues, porque si me casi todo abrazar, pues como que, hey, cuidado pues con eso. Creo que son formas que también, lo que hemos dicho, eso viene de mucho tiempo atrás, eso viene de unas crianzas ya que muy marcadas, que afortunadamente creo que en estos tiempos se empiezan a ver un poco menos, pero ahí siguen pues mucho. Pero creo que poco a poco la sociedad va a ir dejando pues como todo ese estigma y toda esa cosa de que el hombre no puede darle cariño a otro hombre o mostrarle su afecto o admirarlo, porque es muy cada también cuando de pronto uno está en un grupo y de pronto una vieja dice, ay, mira ese man tan lindo, y el hombre es como que, pues yo como a decir que está lindo, ¿no? Pues, y como que no, si uno más lindo de esta pinta, yo digo que puta está más rico que un... ¿Cómo lo sí. digo? Normal, y no quiere decir pues que ni que yo sea homosexual, ni que a mí me gusten los manes, pero es reconocer que hay gente que tiene una belleza física que es natural y que eso es muy normal verlo, pero hay hombres que se les dificulta mucho decir, uy, sí, ese man es muy lindo, mero pinta. No, y también comprender, pues, como dentro de ese ser hombre, que también ser hombre hay muchos elementos diversos también. O sea, si vos sos homosexual, si vos sos una persona trans que se reconoce como hombre, entender que hay maneras de habitar lo masculino de muchas formas, y que la mía no es la única y no es la palabra de Dios y no es la sagrada. Entonces eso creo que es clave, y al comprender esa diferencia y al ver al otro como un otro que siente distinto, que también está habitando un montón de cosas, y empatizar con eso, creo que me da también la posibilidad de relacionarme de una manera más cercana. Totalmente. Bueno, yo creo que vamos llegando que al final, ¿qué dice Nelson? ¿Se quiere decir algo más? Buena pregunta. Si una emoción fuera un color o una canción, ¿cuál sería para vos, Juanma? Empiece usted, que es tantas el invitado. emociones. Tantas. Pero piensa en una, la A de ver. hoy. Hay una cuando me siento caído, cuando me siento como bajito, que siento que como que quiero recuperar la fuerza. Hay una canción que me gusta mucho, se llama, lo que pasa es que es una canción en inglés, pero se llama Letter to My Daughter. En español significa carta a mi hija. Es de una artista que se llama Nelly Choppa, es una estadounidense, y es una canción muy, muy, muy bonita, porque la canción es literalmente una carta a la hija. Entonces la canción habla de que él como padre no pudo estar, o se le dificultó mucho estar presente en la crianza de la hija porque tenía problemas con la mamá. Entonces tenían muchos problemas, muchos conflictos. La mamá era una persona muy problemática y se le dificultaba como estar en la crianza de la niña. Y pues cuando la escuché por primera vez lloré mucho porque es muy bonita la canción. Pero como que es una canción muy empoderadora de que a pesar de que se le dificultó mucho eso, como que él realmente ama a la hija. Y la canción también habla de que los retos que nos pone Dios es para vernos progresar, ¿cierto? Entonces me gusta mucho esa canción, y la emoción la definiría como es motivación o superación. Me gusta mucho esa canción para eso. Y un color, o si pudiera definir esa canción con un color, no sé por qué, como que pienso en amarillo. Pienso como en amarillo, es un color muy vivo, muy alegre, pero como que entre amarillo y naranja, no sé por qué pienso como en amarillo. Me viene como a la mente como que es un color muy lindo, de mucha alegría. Entonces, no sé, me gusta mucho esa. ¿Y a vos cuál te parece o qué? No, yo ya la tengo, es que mientras usted la hizo, yo hice la tarea. Color naranja. Y una canción, hay una canción de SFDK y Juan Inaka de rap que se llama Esta canción va dedicada. Y cuando estoy con un bloqueo creativo que no sé como por dónde empezar a escribir, la pongo y me inspiro. Siempre. O sea,
es un ritual que tengo de hace más de 10 años. Brutal. Bacano. Bueno, a mí la canción que me trae como una emoción, un color en estos momentos, pues que he escuchado últimamente, se llama Hasta que me quede sin voz de Leiva, y es una canción que habla como de toda la saturación que nos trae el mundo en estos momentos y vivir todo con prisa, sin calma, con tanto afán, hacer y no tener calma, y es como el azul, creo que me lleva un color como azul. Y bueno, no, creo que vamos cerrando este capítulo especial de inicio de tercera temporada de Salud Mental Podcast. Gracias a la Secretaría de la Mujer, Alcaldía de Envigado, que nos hizo aquí la invitación, a Nelson, a todos los del equipo. Muchas gracias, Sergio, Fernanda, Juanma, muchísimas gracias, parcero. Un placer conocerte, un placer hablar con vos, una charla muy amena, muy rica, muy bastantosa. Muchísimas gracias. Sebas, mil gracias. Ya saben que nos vamos a ver en Naturalia, para que caigan, para que se parchen, se tomen un cafecito, lo que quieran comer, ahí también hay comida, para que escuchen las charlas con y las artistas que vamos a tener, que esta temporada viene tremenda, ¿sí o qué, Sebas? Sí, esta temporada viene cargada de sorpresas, de muchos artistas muy calidosos, y hay una pregunta que siempre hacemos antes de cerrar, y es ¿qué te deja este espacio? ¿Qué me deja este espacio? Primero, que conocí personas muy bacanas, que son ustedes y los que están acá presentes, a todo. Un recuerdo muy lindo porque como artista, este es como mi primer espacio de conversatorio. Entonces, muy bonito que... Muy honorificante para mí que haya sido la salud mental, que es un tema que me gusta mucho y que defiendo mucho precisamente por lo que vengo pues con mi papá y con mi familia. ¿Qué me deja este espacio? Un recuerdo muy bonito. Y quisiera también dejarle a las personas que están viendo el mensaje que decía ahorita: el que habla se salva. Así se sientan mal, así piensen que los van a juzgar, lo que sea. Es que en el mundo siempre va a haber gente que va a hablar de vos, pero habla, no te quedes callado de alguna forma. Así hables con un árbol, con lo que sea, pero suelta lo que sientes, porque va a llegar un momento en el que pues vas a explotar, ¿cierto? Entonces... habla para que te salves. Y no, nada, de verdad que me llevo gratitud. Muchas gracias a ustedes, Sebas y Diego, por tenerme en cuenta para estar en este espacio. Muchísimas gracias de verdad al señor Nelson, a Fernanda y Sergio. Muchísimas gracias a todo el público que está acá. Muy agradecido, muy bonito el espacio. Y muchas gracias por permitirme también contar un poco de mi historia para que la gente me conozca. Y nada, muchachos, saben que lo que necesiten a la orden y mi Dios les pague por todo. No, parce, muchas gracias a vos. Listo, no, pues con esto terminamos. Y bueno, suscríbanse antes que todo, y con esto terminamos este primer capítulo de la tercera temporada de Salud Mental Podcast. Los artistas que quieran caer también escríbanos para que agendemos de una. Gracias a los que vinieron, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Eso! Chao. Salud Mental Podcast, un espacio para hablar de salud mental en el arte de una manera diferente.